los mercados han evolucionado para exigir a las empresas productoras una mayor variedad de productos, pedidos de menor tamaño, con plazos de entrega reducidos y costes de producción altamente competitivos. SMED es el acrónimo en inglés de Single Minute Exchange of Die, que en español significa cambio de matriz en menos de 10 minutos. La técnica SMED, diseñada por Shigeo Shingo en los años 50, dicha técnica establece una serie de pasos, en los que se estudian aplicando las operaciones que tienen lugar durante el proceso de cambio de lote, haciendo posible una reducción radical del tiempo de preparación. En los procesos productivos se denomina tiempo planificado, al tiempo que se prevé utilizar la máquina para fabricar. El tiempo planificado se divide en dos. Por un lado, disponemos del tiempo durante el cual la máquina está fabricando el producto, denominado tiempo de funcionamiento, y por otro lado, el tiempo que la máquina se encuentra parada, por motivo de algún deterioro, descansos de producción, preparación para la fabricación de un nuevo lote o algún tiempo de preparación. Y algunos de los ejemplos de cambio de lote son el cambio de la matriz de una prensa, con la que se va a realizar la estampación de piezas distintas, la limpieza de una línea de fabricación de pintura, cuando se va a cambiar el color a producir y se desea evitar cualquier tipo de contaminación, la modificación en la configuración de una línea de envasado que va a cambiar el tamaño del envase con el que se debe de embotellar. Otra de las cosas que Shigeo Shingo hizo fue que definió sus fundamentos al conseguir reducir el tiempo de cambio de una prensa de 1000 toneladas, de 4 horas a 3 minutos. De ahí surgió la frase menos de 10 minutos. El SMED se desarrolló originalmente para mejorar los cambios de troquel de las prensas, pero sus principios y metodología se aplican en las preparaciones de toda clase de máquinas. Como podemos ver en la imagen, tenemos un tiempo de preparación, el cual se divide en operaciones internas y externas. Las internas son las que solo pueden realizarse con la máquina parada, mientras que las externas se pueden realizar con la máquina en marcha. Con el SMED se trata de reducir los tiempos de preparación entre un lote y otro, es decir, desde la última pieza bien fabricada del lote hasta la primera pieza bien fabricada del lote siguiente. Esto se logra al disminuir las actividades internas convirtiéndolas en externas, así como facilitando herramental y personal capacitado para las operaciones internas sean más eficientes y rápidas. ¿Para qué sirve el SMED? El SMED sirve para reducir el tiempo de cambio y aumentar la fiabilidad del proceso de cambio, lo que reduce el riesgo de defectos y averías. La reducción del tiempo de cambio de referencia puede aprovecharse de dos maneras: para incrementar el OEE, la productividad, manteniendo tanto la frecuencia de cambio como las referencias como el tamaño de los lotes; para reducir el stock en proceso, incrementando la frecuencia de cambio de las referencias y reduciéndose el tamaño de los lotes. Desde el punto de vista del Lean Manufacturing, siempre se interesará en reducir los niveles de stock. El incremento del OEE y la productividad quedará vinculado a lo justa que vaya nuestra capacidad para satisfacer la demanda del cliente. 7 pasos de SMED. 1. Preparación previa. 2. Analizar la actividad sobre la que se va a centrar en el taller de SMED. 3. Separar actividades internas y externas. 4. Organizar actividades externas. 5. Convertir lo interno en externo. 6. Reducir los tiempos de actividades internas. Y por último, realizar seguimiento. Preparación previa. Esta etapa consta de dos partes. La primera es investigar, en donde se conoce el producto, la operación, la máquina, la distribución de planta o el layout, las instrucciones de preparación, etc. Esto se hace como medida para tener un punto de partida y saber cuáles son las áreas de oportunidad para la realización del SMED. En la segunda parte se creó un equipo, en donde se trata de darle la formación necesaria sobre fundamentos de SMED y darle a su vez los medios necesarios para realizarlo. Este equipo debe estar constituido por personas que tengan experiencia en la preparación, capacidad en hacer modificaciones técnicas, capacidad para hacer modificaciones organizativas.
A este mismo equipo se le deben de otorgar todos los medios necesarios, ya sean electrónicos, materiales de trabajo, layout, áreas de trabajo, etc., para poder realizar la metodología satisfactoriamente. Analizar la actividad sobre la que se va a centrar en el taller de SMED. Se trata de filmar en detalle todas y cada una de las actividades que se realizan durante el proceso de cambio de referencia. En el caso de lo que se intervengan en varias personas, todas deberán ser grabadas. El inicio de la grabación se dará tras el fin de la fabricación de la última pieza de referencia saliente, y en el final de la grabación se dará con el inicio de la fabricación de la pieza OK, de la referencia entrante. Si la máquina no extrae una pieza OK, se considera que seguimos dentro de la preparación, y en estos casos la comprobación de la calidad de la primera pieza fabricada puede ser considerada como la última operación de la preparación. Una vez realizadas las grabaciones y ya en una sala, el equipo de taller de SMED usará las grabaciones para detallar todas las actividades de las que consta el proceso de cambio de referencia, indicando a su vez su duración. De esta forma se obtiene el tiempo de ciclo estándar del proceso. Separar lo interno de lo externo. En esta fase todos los miembros del equipo van repasando todas y cada una de las anteriores actividades para identificar aquellas que pueden ser externas. En este punto conviene recordar que una actividad externa es aquella que se pueda realizar con la máquina en marcha y por tanto su tiempo de ejecución no afectará al tiempo de ciclo total del proceso. De ahí la importancia de convertir cuantas más actividades se pueden dar del proceso de cambio a unas actividades externas. Por ejemplo, en la siguiente imagen tenemos una etapa preliminar. Aquí las actividades internas y externas no se distinguen. Entonces, cuando pasamos a la primera etapa, se tienen que separar las actividades internas y externas, que recordemos que una actividad interna es cuando la máquina está parada. En la segunda etapa hay que convertir las actividades internas a externas, es decir, combinarlas. Y la tercera etapa es perfeccionar las actividades internas y externas. Y así tenemos una reducción para obtener más actividades externas y menos internas. Organizar las actividades externas. Como las actividades externas se pueden hacer con la máquina en marcha, en esta etapa el equipo debe de hacer un ejercicio de planificación con el objeto de que todas las actividades externas estén listas para comenzar con el proceso de cambio. El resultado de esto es normalmente un checklist, el cual se realiza contestando algunas de las siguientes preguntas. ¿Qué preparaciones necesitan ser hechas de antemano? ¿Qué herramientas y piezas necesitan estar a la mano de los operarios que hacen el cambio? ¿Dónde deben colocarse las herramientas y piezas? ¿Están las herramientas y piezas en buenas condiciones? ¿Dónde deben colocarse los elementos, ya sea molde, matriz, etc., después de desmontarse? ¿Cómo serán transportadas las herramientas y piezas, etc.? Estas solamente son algunas de las preguntas que se pueden contestar para la realización del checklist. Convertir lo interno en externo. Para cada una de las actividades que se han decidido convertir en externas, el equipo debe definir el plan de acción a seguir para lograr esa conversión. De esta forma, para cada actividad se debe indicar qué se va a hacer, quién lo va a hacer y cuándo debe tener terminado. Reducir los tiempos de las actividades internas. En esta fase el equipo debe de plantear ideas de mejora para reducir los tiempos de ejecución de las actividades internas. Una vez que se ha definido una idea de mejora y esta ha sido aceptada por todos, el equipo debe definir el plan de acción a seguir para implementar esa idea de mejora. De nuevo, ¿qué se va a hacer? ¿Quién lo va a hacer? ¿Y cuándo deben de tenerlo terminado? Aquí, por ejemplo, en la siguiente imagen, se ve un análisis de la situación actual. Después hay que eliminar todas las actividades internas para convertirlas en externas. Hay que tener una mejora de método y puesta en práctica y ya por último se pueden eliminar. Hay que ver en la siguiente imagen que en la primera etapa se reduce el 50%
Posteriormente, con alguna otra mejora, se reduce el 75% y ya por último podemos obtener la reducción de un 90%. Es de ahí que a veces hay sistemas que cambian, por ejemplo, de un proceso de 18 minutos a 9 minutos en un 50%, o incluso como lo hizo Shigeo Shingo, de una máquina que lo hizo de 4 horas a 3 minutos. Entonces el cambio realmente es radical y siempre hay que darle alguna mejora para poder obtener estos resultados. Realizar el seguimiento. Una vez terminado el SMED, es importante realizar el seguimiento para ver si el nuevo estándar definido sufre desviaciones y, en caso de que así sea, poder tomar acciones correctivas. De esta forma, el seguimiento se apoya en dos soportes. La primera es registrar todas las incidencias de la semana y la segunda es registrar y graficar todos los tiempos de cambios que hubo en la semana. La evolución de los datos mostrará las desviaciones. Conclusión. El SMED se puede aplicar en cualquier empresa, donde un fin en común sea reducir tiempos y evitar desperdicios. Cabe mencionar que se deben transformar los ajustes internos a externos para evitar tiempos muertos y la mayor producción. Algunos de los objetivos del SMED es reducir inventarios. El tipo de inventarios a los que se refiere el SMED son el inventario en el proceso, por el cambio de la máquina que se pudiera realizarse.